Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. A toda la área cultural, Ciudad del Norte sigue celebrando el mes del patrimonio cultural aquí en Colombia. Hola, buenas tardes. Discúlpenme, un problema de conexión de último momento, o de primer momento más bien. Bienvenidos todas y todas a este evento que se enmarca en el mes del patrimonio cultural aquí en Colombia, el mes de septiembre, y estamos obviamente articulados al Festival Conocí el Palma. Yo soy Guillermo Martín, director del Museo Mapuca, y hago parte del área cultural de la Universidad del Norte. Nuestro director, Tony Celia, también les da un saludo a todas y a todos. Este evento está dedicado a la arqueología urbana y específicamente a la ciudad de Barranquilla, y tenemos un invitado de lujo. Se trata de Javier Rivera Sandoval. Javi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. No, creo que Juan sigue ahí con los problemas de conectividad. No sé si Andrés nos comparte la presentación, y yo creo que podemos iniciar este tema, que es bastante interesante y que surge de una serie de investigaciones que hicimos entre el año 2015 y 2018, cuando realizamos estas actividades de campo, en colaboración, por supuesto, con la Universidad del Norte, a quien también agradezco al área cultural por la invitación. Y que es una buena oportunidad para exponer estos resultados, que si bien en su momento generaron mucho interés, la idea es que podamos seguir replicando este tipo de iniciativas que se han dado en la ciudad, y que es un claro ejemplo de cómo estas grandes urbes que constantemente están cambiando, constantemente se están modernizando, ampliando sus calles, construyendo puentes, adecuándose a las necesidades particulares de cada una de ellas. En esos trabajos es posible encontrar evidencia e información sobre el pasado de todas estas grandes urbes. Bien. Vamos a empezar a explicar un poco cómo fue que concebimos el proyecto. Se enmarca dentro de lo que se denomina arqueología preventiva. Es una serie de investigaciones que se articulan con obras de infraestructura que por la legislación colombiana se deben realizar estos estudios para evitar cualquier tipo de afectación sobre el patrimonio arqueológico.
cuando se realiza, por ejemplo, alguna adecuación de tubería, cuando se construye una vía, y en este caso particular de las obras en las que participamos para Barrio Bajo, era puntualmente la ampliación del par vial de la carrera 50. Una obra que duró un tiempo, que generó también una serie de discusiones, porque se tuvo que afectar varias de las viviendas emblemáticas que había en el barrio, pero que la ciudad necesitaba esa obra para mejorar la movilidad. De hecho, se había proyectado esta ampliación desde la década de los 60, pero fue hasta el 2015 que se pudo realizar esta intervención. También, por otro lado, fue muy interesante empezar a trabajar con los vecinos del barrio, que es gente muy orgullosa y que valora muchísimo su historia, valora muchísimo su patrimonio, y que tenía una percepción bastante interesante sobre la historia del barrio. Había historias sobre que estaban asentados sobre un antiguo cementerio indígena, y pues el trabajo también con las comunidades nos permitió mostrarles que la profundidad histórica de Barranquilla era mucho más amplia de lo que se creía hasta el momento. De ese antiguo pueblecito espontáneo que se creó alrededor del criadero de vacas, y también por eso el título de la conferencia, y ver que había otra serie de dinámicas que responden también a cómo se empezó a configurar Barranquilla como ciudad, pero también cómo poblaciones indígenas empezaron a tener otro tipo de relaciones con este mismo espacio que hoy ocupa Barranquilla. En ese sentido, sí tenemos información novedosa sobre estos pueblos prehispánicos, sociedades anfibias que tenían obviamente una relación muy estrecha con los cuerpos de agua, sabiendo que el Bajo Magdalena es una zona privilegiada por los paisajes asociados con el sistema de ciénagas, con el río, por supuesto, y muy cercano a la costa. Así que esta configuración nos muestra cómo estos pueblos lograron adaptarse a estos paisajes acuáticos y cómo empezaron a desarrollar una serie de estrategias para aprovechar al máximo todos los recursos que les estaba ofreciendo estos ecosistemas. Y esto también se relaciona con las transformaciones que ha vivido el paisaje, que hace una transformación permanente, con distintos intereses, con distintas estrategias en diferentes épocas de la historia. Vamos a ver que para el periodo prehispánico estos pueblos tenían una relación muy diferente a la que se va a instaurar ya en el periodo republicano, cuando ya se levanta Barrio Abajo como lo conocemos en la actualidad. Pero a pesar de esas transformaciones también hay una serie de elementos que se mantienen. Logramos allí rastrear una serie de permanencias en varias prácticas culturales. Así que vamos a entrar a trabajar a partir de la información arqueológica de Barrio Abajo, esta serie de procesos de ocupación para reconstruir también la vida cotidiana de estas poblaciones a lo largo de la historia. Y partimos de una serie de antecedentes. Recordar un poco lo que los historiadores nos comentan sobre la historia de Barranquilla en relación con la conformación del sitio de Libres, que dentro de la organización de espacios que tenían en la colonia era un asentamiento espontáneo, no estaba en las mismas categorías de una ciudad, ni de un pueblo, ni una villa. Ya la villa va a ser un proceso mucho más adelante, en el siglo XVIII, pero entre el siglo XVI y XVII se empieza a configurar este pequeño caserío en torno a las actividades de la hacienda de San Nicolás de Tolentino, que el origen va a ser cerca de donde queda actualmente la iglesia del mismo nombre, pero que empezar a atraer a una cantidad de gente que se involucra con las actividades de la hacienda, pero al mismo tiempo también con toda la dinámica asociada al río.
ya que pues fue la principal vía de transporte, el principal eje que conectó la costa Caribe con el interior del país. Y por supuesto, en ese trayecto, el sitio de este sitio de Libres, donde se estableció, era punto de llegada para estas embarcaciones que se dedicaban al transporte de mercancías y de gente hacia y desde el interior del país. Actividades como las del boga van a ser fundamentales. Estas personas que iban en estas embarcaciones pequeñas, transportando, como ya mencioné, mercancías y personas, que inicialmente van a ser los pueblos indígenas, van a ser estos pueblos denominados en las crónicas como pueblos malibúes, y posteriormente van a ser realizadas esas actividades por población de origen afro. Se presenta también una serie de procesos de mestizaje cultural para permitir también el paso del conocimiento del indígena hacia la población africana. Este proceso se conoce como zambaje. Y más que motivar el mestizaje biológico, era el mestizaje cultural, para poder seguir manteniendo ese conocimiento sobre las rutas que debían seguir estas embarcaciones y mantener también los contactos que tenían los malibúes con otras poblaciones a lo largo del río Magdalena. Así que va a ser fundamental también. Por otro lado, tenemos también una serie de información proveniente desde las crónicas, desde la documentación histórica que nos muestra o nos describe cómo era el estilo de vida de estas poblaciones a la llegada de los españoles. Eran pueblos que se dedicaban básicamente a la pesca. Por supuesto, también las rutas de intercambio que habían construido con el tiempo, en el cual el río era fundamental, pero también el sistema de ciénagas lo conectaba con el área de los enúes, con los taironas, y en muchos de los sitios malibúes se ha encontrado material asociado pues con estas poblaciones. Así que ya teníamos una información que nos describía cómo era que vivían estos grupos, que elegían sitio que recién mencioné y que por supuesto el lugar que hoy ocupa Barranquilla hacía susceptible la presencia de estas poblaciones. Respecto a los trabajos de arqueología, si bien se habían hecho algunas intervenciones muy pequeñas, digamos que no se conocía puntualmente en Barranquilla qué era lo que sucedía desde la perspectiva arqueológica. Más adelante les voy a mostrar algunos puntos donde se han ubicado algunas evidencias. Pero en los alrededores, en el actual departamento del Atlántico, ya se habían recopilado una serie de datos interesantes sobre los estilos de vida de estos pueblos del Bajo Magdalena, empezando, por ejemplo, con el trabajo de Paul Rivet en el año 47, donde a partir del análisis de estas crónicas empieza a hacer un mapeo del área que ocupaban estas poblaciones, que más o menos iban desde Tenerife hasta la desembocadura del río Magdalena, y ubicados prominentemente en el margen occidental del río Magdalena. Y digamos que esa también fue la referencia que la arqueología tomó para empezar a analizar el estilo de vida de estos pueblos denominados malibúes. Hay que tener en cuenta que esta categoría fue construida por las crónicas españolas, que es muy probable que integren pueblos de diferentes etnias, pero que comparten una serie de rasgos culturales. Se pueden mencionar, por ejemplo, a los pacahueyes, a los ondaguas, a los mocaná, a los calimaríes, que eran quienes vivían en Cartagena. Era un área muy amplia y pues hay descripción de muchos pueblos
asociados con esta gran categoría denominada Malibú. Así que pues empezaron estos trabajos de arqueología a preguntarse quiénes eran esos pueblos malibúes y cuáles son sus características. Llama la atención que en realidad vinculado con esta población no son muchos los trabajos. De hecho, si empezamos a hacer una revisión de cómo se intervinieron estos sitios, muchas veces no lo están conectando con estos pueblos del Bajo Magdalena, ya pues a los ojos y con la lente de los datos que tenemos en la actualidad, ya podemos reconocer en esos trabajos la presencia de estos pueblos del Bajo Magdalena, y hay que empezar a hacer una reclasificación, una reinterpretación de esos sitios clásicos. Por ejemplo, Malambo, que es muy bien conocido y que hace parte quizás de esas referencias de la historia indígena del Caribe colombiano, que efectivamente sí existieron, sí hubo una ocupación muy importante vinculado con el procesamiento de la yuca y que tuvo una tradición cerámica que se extendió por un amplio territorio, pero posteriormente el territorio fue ocupado por estos pueblos del Bajo Magdalena, por los malibúes. En el trabajo pues se hace referencia de la continuidad y del uso de una serie de estilos cerámicos asociados con la tradición malambo, pero ya sabemos diferenciar y ahí hay tanto la tradición malambo como de la ocupación de los malibúes. Así que sí es importante empezar a integrar y a hacer hablar toda esta cantidad de datos que ya tenemos y que gracias al aporte de arqueólogos como Carlos Angulo Valdés, podemos hablar de estas diferencias. Bien, puntualmente en el sitio de Barrio Abajo, para el siglo XIX, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esta zona fue intervenida por otra obra de infraestructura. Se estaba construyendo el tranvía de la ciudad, un proyecto de ingeniería muy importante que involucró a un ingeniero español de apellido Armenta, quien en medio de las obras empezó a registrar la presencia de lo que él llama unas ollas de barro con huesos de esqueletos humanos. Básicamente es la descripción de urnas funerarias. Entonces a él empezó a llamar la atención estos hallazgos y empezó a hacer un mapeo de dónde era que aparecían estos elementos asociados con la tradición indígena. Y logró hacer una zonificación muy interesante, que es la que ustedes ven aquí en pantalla, pero él empezó a denominar eso como una necrópolis, es decir, como un cementerio. Esto explica también por qué la idea de la gente de Barrio Abajo, que dice que su barrio se creó sobre un cementerio indígena, pero es reproduciendo esta interpretación que hizo el ingeniero Armenta, que de todas formas, en términos de la zonificación de la ocupación, parece que sí corresponde, porque coincide también con lo que nosotros encontramos en la ampliación de la carrera 50, que correspondería a lo que acá está señalado en esta línea roja con la carrera de la aduana. ¿Ok? Y por otro lado también teníamos la cercanía con una serie de edificios declarados como bien de interés cultural, que eso ya los hace susceptibles para ser intervenidos desde la perspectiva arqueológica. Tenemos, por supuesto, la aduana, pero también la antigua estación del tranvía, el paso de los ferrocarriles, por supuesto, y el hecho de que Barrio Abajo como tal ya nos cuenta una historia muy particular de los orígenes de la ciudad. Si bien no está asociado directamente con el periodo colonial, sí con el siglo XIX, y hay una serie de elementos que le asignan un valor muy especial al barrio. Bien. En otros sectores de Barranquilla, como ya había señalado antes, se han reportado otra serie de hallazgos
pero estos han sido de manera fortuita, que han aparecido en diferentes obras en la ciudad. Cada uno de estos sectores que ustedes ven en colores corresponde a uno de estos sitios donde se ha reportado evidencias arqueológicas, incluyendo también la iglesia de San Nicolás de Tolentino, por supuesto. Aquí la que está, el punto que está en amarillo, al margen derecho, cerca de la vía 40, pues es lo que corresponde al barrio abajo. Pero lo interesante de esta imagen es que Barranquilla, de hecho, tiene un potencial alto. Se piensa que es una ciudad sin historia o con una historia muy corta, pero en realidad desconocemos lo que hay debajo de estas edificaciones, de estas transformaciones que vive constantemente la ciudad. Y que en esas obras podemos llegar a terminar de reconstruir este rompecabezas sobre la historia y los orígenes de Barranquilla y de este territorio antes de ser Barranquilla. Obviamente ya comenté un poco lo importante que es esta vinculación que tiene con el río, con el sistema de ciénagas, que lo hace realmente interesante. Las intervenciones arqueológicas asociadas al proyecto de la ampliación de la carrera 50 tuvo dos etapas. La primera, correspondiente al área ubicada entre vía 40 y la calle 45, y la etapa 2, que iba de la calle 45 hasta la calle 55, todo asociado con la ampliación de la carrera 50. En cada una de estas etapas obtuvimos una serie de datos interesantes, no solamente de la ocupación indígena, sino también de cómo se empezó a levantar el barrio desde la segunda mitad del siglo XIX. Como parte de los resultados en ese primer tramo, efectivamente encontramos algunos contextos funerarios, como los que había descrito Armen. Aquí la fotografía que aparece con la letra D es una de esas urnas. Si se fijan, aquí aparecen los restos óseos, están dentro de una vasija de arcilla, pero las otras evidencias que encontramos descartan por completo que el sitio haya sido utilizado como un cementerio. Encontramos, por ejemplo, huellas de poste. En la imagen con la letra A se alcanzan a señalar esas huellas asociadas con unidades de vivienda, es decir, la gente estaba viviendo allí. Y encontramos varios basureros que fueron muy informativos respecto a las prácticas cotidianas que tenían estas poblaciones frente a los hábitos de consumo, que ya les mostraré en un momento. Y aparecieron contextos asociados también con acumulación de concha. Aquí en la imagen con la letra B se alcanzan a ver una de esas acumulaciones que habla también del consumo de moluscos que incorporaban a la dieta de estas poblaciones. En la etapa 2, de la calle 45 a la calle 55, el área que está sombreada en amarillo, fue donde encontramos evidencia asociada con el siglo XIX. Bueno, en la etapa 1 también encontramos, por supuesto, evidencia asociada a esta época. Lo interesante de la etapa 2 es que ya acá no había datos o información asociada con la ocupación prehispánica, únicamente con esta etapa ya de florecimiento que tuvo la ciudad. Encontramos, por ejemplo, losas industriales inglesas del siglo XIX, como esta que pueden ver en la parte superior izquierda. Estos son fragmentos de losa inglesa importada. Encontramos también otros elementos, desde bebidas hasta medicamentos importados. El frasquito que ustedes ven acá en la parte superior derecha
está asociado con píldoras que fueron traídas desde Nueva York, y el uso de otro tipo de artefactos que eran muy comunes en el siglo XIX. Aquí tenemos unos botones hechos en hueso. Y por otro lado, logramos identificar también un horizonte asociado con la ocupación indígena que se va a datar entre los siglos XIII y XVI, con una serie de hallazgos que ya voy a entrar a explicar en detalle. Dentro de la reconstrucción de la secuencia de ocupación del sitio, si se fijan, tenemos un hiato entre el siglo XVI y el siglo XIX. ¿Cómo explicamos esta ausencia de información? Es muy probable que cuando se inicia el proceso de conquista, las poblaciones indígenas simplemente evitaron esas zonas a donde llegaban o pasaban los españoles, que era precisamente estos grandes ejes fluviales, y aún más con el caso del Magdalena, que fue la principal ruta de transporte durante la colonia. Al parecer abandonaron todos estos sitios que habían en las orillas de los ríos y se adentraron hacia puntos donde donde evitaran tener el contacto con los españoles. Y nuevamente este sitio, por el crecimiento que tuvo primero el sitio de Libres, luego la villa, ya para el siglo XIX ese sector empezó a edificarse con lo que hoy conocemos como el barrio abajo. ¿Cómo sabemos que la ocupación indígena se ubica entre el siglo XIII y el siglo XVI? Tuvimos la fortuna de contar con material óseo y dental humano de estas sepulturas que logramos excavar. Las mandamos a fechar con carbono 14 y logramos obtener fechas entre el 1220 y el 1395 después de Cristo. Aquí lo pueden ver en la última fila de la tabla. Comparado con la ocupación de otros sitios, podemos ver que coincide con esos otros sitios arqueológicos donde se ha referenciado ocupación tardía asociada con los pueblos malibúes, por ejemplo, en el Valle de Santiago, en Tubará, en la Ciénaga del Guájaro y en Malambo. Por supuesto, la ocupación vinculada con lo malibú y no la de la tradición malambo como tal. Así que con fechas de radiocarbono nos da siglo XIII hacia finales del siglo XIV. Pero ¿cómo logramos determinar que la ocupación indígena fue hasta el siglo XVI? Gracias a este fragmento de cerámica que no es vinculado con la tradición indígena. De hecho, este es un fragmento de un tipo europeo que se conoce como redware, que fue de las primeras cerámicas provenientes de Europa que empezaron a llegar aquí al continente americano y que muy probablemente se dio o llegaron a los indígenas por redes de intercambio. Además de este fragmento, encontramos también otros poquitos asociados con otros tipos cerámicos españoles tempranos, como el naranja micáceo. Encontramos también algunos fragmentos de botija, que eran recipientes para el transporte de aceite, de vino, de agua, y que ya una vez acá en América se reutilizaron como recipientes para almacenar. Y encontramos también restos óseos vinculados con fauna europea, lo que nos permite que hubo una continuidad de la ocupación indígena al menos hasta el siglo XVI. Y posteriormente se vuelve a ocupar el sitio en el siglo XIX. Sobre la cerámica ya voy a entrar a hablar más adelante. Dentro de las unidades de sepultura, además de las evidencias de las urnas funerarias, como las que habían sido descritas por Armenta, logramos ubicar otro tipo de enterramiento también secundario. Aquí tenemos un cráneo que fue dañado por el crecimiento de esta raíz, pero este estaba dispuesto de manera intencional sobre los huesos largos y a su vez los huesos largos estaban apoyados
sobre los arcos costales, y adentro de los arcos costales están ubicadas las vértebras y los huesos de las manos y de los pies. Así que había una disposición intencional para poner los huesos de esta manera. No encontramos ningún tipo de ajuar vinculado con estas sepulturas. Y aquí tenemos un detalle de la urna funeraria que vimos anteriormente. La olla estaba en unas condiciones de fragilidad bastante malas, también por el tema de la presión de tierra. Y acá logramos recuperar también los restos de este individuo infantil. Dentro de los resultados del análisis bioantropológico logramos recuperar 6 individuos, la mayoría de ellos masculinos, muchos de ellos también adultos, aunque apareció un niño de 9 años más o menos, y un individuo juvenil. Dentro de los indicadores óseos que nos hablan de las enfermedades o los padecimientos, logramos encontrar evidencias de problemas articulares. Por ejemplo, en la imagen inferior derecha es el fragmento de una vértebra, y aquí pueden ver una serie de labiaciones que están asociados con los problemas articulares. En la imagen del medio, aquí encontramos una evidencia de una infección fuertísima que generó una osteomielitis. No podemos decir que el individuo falleció por esta infección, porque eso ya es muy difícil afirmarlo, pero al menos cuando falleció el individuo todavía tenía activa esta infección. También encontramos algunas evidencias de fractura y otras infecciones en otros individuos no tan severas como las que les estoy mostrando ahora en pantalla. Respecto a los indicadores dentales, tenemos evidencia de desgaste, que es bastante frecuente en poblaciones prehispánicas, ya que tenían dietas un poco más abrasivas, y además porque las plantas las estaban procesando en materiales de piedra que soltaban partículas, y por supuesto al consumir esos alimentos también esas partículas de la piedra hacían que se desgastara un poquito más los dientes. Encontramos cálculo dental, que para los bioarqueólogos es un material muy informativo, a partir del cual se puede obtener información sobre la dieta, el tipo de plantas que estaban consumiendo. De hecho, este tipo de análisis ya los estamos haciendo, estamos pendientes de los resultados y esperamos cruzarlo con información de tipo isotópico, biomolecular, que nos va a permitir reconstruir de mejor manera la dieta de estas poblaciones. Respecto a la cerámica, es una cerámica muy homogénea. Ya había sido descrita o referenciada en otros sitios arqueológicos. Empezamos a hacer el análisis. Nosotros no encontramos piezas completas, eso es con lo que nosotros trabajamos normalmente en arqueología, con fragmentos, pero por supuesto hay algunos de esos elementos que son muy informativos, los que tienen decoraciones, los que tienen bordes, que nos permiten reconstruir las formas y conectarlos con un uso. Y de esa manera también podemos empezar a decir cómo era que vivía esta gente y para qué utilizaban esos elementos. Dentro de las decoraciones más comunes encontramos los incisos, estas líneas que se podían hacer sobre la arcilla fresca con un palito, o en este caso en particular con las uñas. ¿Ok? Hacían presión con las uñas y lograban obtener este tipo de diseños. Y encontramos uno muy interesante, muy llamativo, que es el de estos arcos dobles. La imagen de abajo, que es una bandeja aquillada por esta forma muy particular, tiene acá estos arcos dobles que son bien interesantes
porque no solamente están asociadas con esta ocupación del siglo XIII al siglo XVI, sino que los vamos a encontrar un poco más adelante, y ya les voy a mostrar. Aquí tenemos otros fragmentos de cerámica, nuevamente con esta decoración incisa ungular en este caso. Aquí tenemos un fragmento perforado. Esta perforación es intencional. En algunas crónicas hace referencia que estas comunidades colgaban totumos y cerámicas en el techo de sus viviendas, y muy probablemente esas perforaciones servían para ello. Y aquí tenemos otra vez este fragmento un poco más en detalle para que vean los dobles arcos que vuelven a aparecer en el siglo XIX. Aquí vemos claramente el doble arco en la imagen superior izquierda, pero en esta de la derecha va a cambiar un poco. Vemos un solo arco, ¿ok? O vamos a ver también arcos chiquititos, como la imagen que ven abajo. Esta cerámica, que sigue siendo de manufactura indígena, va a mantener la continuidad del uso de este motivo decorativo, que es muy interesante. Y no solamente hasta el siglo XIX, incluso hasta mediados del siglo XX. Pero de todas formas sí se ve la influencia europea con la introducción de nuevas formas. Por ejemplo, bordes como los que están abajo, de estas formas de ollas, no son comunes en la tradición indígena. Y estas ya son influencias europeas. Pero, de todas formas, la técnica de elaboración de la vasija y, por supuesto, la decoración, ahí está la herencia indígena. ¿Por qué les decía que este tipo de decoración iba al menos hasta mediados de la década de los 50? Resulta que Escalante, en el año 55, empieza a hacer un recorrido por varios sitios del Atlántico para registrar el trabajo de las alfareras que todavía realizaban este oficio, y va a describir cómo ellas utilizaban cucharas de totumo para empezar a realizar las decoraciones sobre las vasijas. Y para referirse a esas decoraciones, habla de semicírculos hechos con los extremos de esas cucharas de totumo. Es decir, es el mismo tipo de decoración que nosotros registramos para esa ocupación del siglo XIII, pero que se mantiene al menos hasta mediados de la década de los 50. Esto nos muestra cómo una serie de tradiciones que popularmente se cree que se eliminaron con la conquista española, en realidad sobrevivieron y siguen vigentes. También dentro del análisis de la cerámica logramos identificar estas cuentas de collar. Las crónicas españolas mencionaban que para estos pueblos eran muy importantes las cuentas. Esas cuentas se comercializaban. Se han encontrado en estos sitios malibúes cuentas tairona, hechas con cornalina, que es una roca rojita, y de hecho estas que están en cerámica, que tienen una forma de balita, van a asemejarse mucho a algunas de estas cuentas tairona que tienen la misma forma, pero hechas en cornalina. Esto nos muestra también cómo eran bastante fuertes estas redes de intercambio entre los pueblos indígenas. También logramos identificar, aunque en muy poca cantidad, cerámica tairona, del área tairona. Así que ya aquí el tema de la conectividad y el intercambio entre estas poblaciones es evidente. También como parte de estos colgantes, tenemos otros elaborados en hueso de animal. Estos tres chiquititos que ven en la parte superior izquierda son tres vértebras de pez que están perforadas. La imagen que está justo abajo podemos ver la parte lateral, que aquí están afiladas, pulidas para darle la forma deseada. Luego tenemos dos colgantes circulares que se hicieron con caparazón de tortuga, y abajo vemos un colgante hecho con
restos de reptil. Esta perforación de hecho no es natural del hueso, esta es artificial, y junto a ella está el fragmento de un metapodial de venado, que si se fijan tiene una serie de líneas de corte en medio que nos habla de el que está en proceso de transformarse en un artefacto, pero no logró terminarse el oficio. Y también tenemos acá una cuenta de collar en concha, que también fue otra de las materias primas que lograron trabajar estos pueblos. Pero no solamente estos huesos nos están hablando de los artefactos, de los posibles usos y transformaciones que le dieron a estas conchas y a estos huesos, sino que también nos van a dar un panorama muy interesante respecto al tipo de dieta que tenían estas poblaciones, cómo estaban aprovechando esos recursos que les estaba suministrando esos ecosistemas de ciénaga y de río. Tenemos, por ejemplo, presencia de muchos de los peces que actualmente tenemos en el río Magdalena. Tenemos el bagre rayado, tenemos el bocachico, que fueron dos de las especies mejor representadas dentro de la muestra que logramos recolectar. En poca cantidad había tiburón, pero eso también nos habla de especies marinas, que si bien no representaban un porcentaje alto, nos habla que habían un contacto con el mar, pero de todas formas estaban disponiendo de los recursos que tenían cerca, de río y de ciénaga. Encontramos también referencia de este pececito que está de arriba para abajo, el segundo, que se llama el chipe. Es un pez chiquito, que no tiene en realidad un valor cárnico importante, pero haciendo consulta con pescadores actuales, ese pez lo utilizan como carnada. Este apareció en una frecuencia relativamente alta dentro de nuestra muestra, y al parecer se utilizaba, era como carnada. Aquí tenemos otra vez la continuidad en esas prácticas culturales, esta vez asociadas a la pesca. Pero si lo queremos ampliar un poco más, también el hecho que en la gastronomía de los pueblos del río se siga consumiendo el bocachico, el bagre, también nos muestra cómo sobrevivieron esos elementos que hoy hacen parte de nuestra cultura gastronómica. Más allá de los peces, también logramos identificar otra serie de animales, por ejemplo, venados de cola blanca. Tenemos también los pecaríes o cerdos de monte. Se encontraron también los ponches o chigüiros. Reptiles también se encontraron bastantes, por ejemplo, babilla, la tortuga icotea tenía una representación bastante alta, igual que la iguana. Todos estos animales, si se fijan, también están vinculados con estos espacios acuáticos. Así que podemos ver cómo estas poblaciones lograron aprovechar al máximo toda esta cantidad de animales que estaban interactuando con estas poblaciones humanas en el espacio del paisaje del río y de la ciénaga. Respecto a las conchas, respecto a los moluscos, les comenté que habíamos encontrado algunas de estas acumulaciones. No fueron acumulaciones naturales, porque encontramos fue una serie de especies muy particulares que actualmente también tienen un uso. Las que mayormente se representan son las de la especie Polymesodar tacta, que popularmente se conoce como la almeja, y también encontramos el chipi chipi. Ustedes saben muy bien que uno de los referentes de la gastronomía en el Caribe es el arroz con chipi chipi, y logramos encontrar que estas poblaciones también lo estaban consumiendo. Y por otro lado también encontramos el consumo de caracol de laguna, que es bastante frecuente en zonas cenagosas. Esas fueron las tres
principales especies que logramos identificar y que por supuesto están hablando por un lado de la dieta, porque toda esta cantidad de animales fueron consumidos, pero también del tipo de paisaje que caracterizaba esta zona de Barrio Bajo. Hoy lo vemos muy cerca al río, muy sequito, pero es muy probable que en el pasado era más cenagoso. De hecho, cuando empieza a crecer la ciudad de Barranquilla, hay una queja recurrente frente a las inundaciones y frente a una ciénaga, que la ven como un problema que finalmente lo resolvieron secándolo. Para esas poblaciones indígenas en realidad era beneficioso y estaban muy bien adaptadas y buscaron una serie de estrategias para poder vivir en estos sitios y convertir ese, entre comillas, problema en una solución. Por supuesto, para obtener y aprovechar esta cantidad de recursos. Y precisamente esas diferentes maneras de leer un mismo espacio es lo que podemos ver a través de la evidencia arqueológica. Puntualmente con los restos de arqueofauna, vemos que en el periodo prehispánico hay una dependencia a estas especies de ambientes acuáticos de ciénaga, que en el republicano se reducen drásticamente. Aquí pueden ver las dos columnas, pero en el periodo republicano lo que más se va a consumir son especies introducidas como la vaca, como la res y el cerdo. Eso se consume muchísimo. Y van a aparecer un poco más las especies marinas. Ya los productos de ciénaga, el bagre, el bocachico, aunque se siguen consumiendo, la icotea también aparece, pero se van a reducir drásticamente la presencia de esos animales. ¿Qué nos muestra esto? Hay una frase muy interesante respecto a Barranquilla que dice que creció de espalda al río, y de hecho esto nos demuestra que quizás sí fue así. Ahorita digamos que estamos intentando volver nuestros ojos al río de otra manera. Los pueblos prehispánicos, como vieron, tienen una conexión muy fuerte con estos espacios acuáticos. Así que estas transformaciones y estas distintas maneras de percibir el paisaje son claramente evidenciables a partir de la arqueología y comparando estos dos periodos de ocupación. Bien, para hacer una reflexión sobre estas dinámicas, podemos decir que la ocupación que tuvo el lugar de lo que hoy llamamos el Barrio Bajo fue un proceso largo y complejo, en el cual vemos una serie de transformaciones, ¿sí? Pero también una continuidad en las prácticas. Tenemos la huella del indígena que todavía sigue presente. Por supuesto, perdió gran parte de sus tradiciones, pero el hecho que se sigue elaborando cerámica con este tipo de decoraciones que los vemos desde el siglo XIII, o que se siga consumiendo fauna, como la que también registramos y que al día de hoy todavía sigue siendo vigente dentro de esos referentes gastronómicos, nos habla de cómo van a sobrevivir a lo largo del tiempo, de cómo se van reconfigurando esas relaciones con el entorno y también cómo se va construyendo un paisaje urbano muy particular. Gran parte de la trama que tiene Barranquilla va a responder también a ese ajuste con los arroyos, que nuevamente los vemos como un problema, pero esos arroyos estaban conectando el sistema de ciénagas con el río. Lo que hace cada vez que llueva es que recupera esos puntos por donde pasaban esos antiguos arroyos. También, por otro lado, es importante resaltar que es necesario consolidar la información obtenida por la investigación básica y la arqueología preventiva. Actualmente en Barranquilla y en muchas ciudades del país está adelantando una cantidad de obras y muchas veces esas intervenciones no cuentan con estudios de arqueología y es muy probable que estemos perdiendo información valiosísima.
Información que por supuesto puede ser leída con la ayuda de otros profesionales, de otros especialistas, por ejemplo, historiadores, arquitectos, conservadores, para poder completar la interpretación de la historia de estas ciudades. También tenemos la apertura a nuevas posibilidades de investigación para precisar la información que tenemos sobre el pasado prehispánico. Actualmente tenemos algunos proyectos de ADN antiguo con la Universidad Javeriana, proyectos de análisis isotópico y de análisis de cálculo dental, que lo estamos haciendo con otros colegas que nos van a permitir también reconstruir las condiciones de vida de estas poblaciones indígenas. Y ver también cómo el proceso de configuración urbana va a tener un impacto en los barranquilleros desde mediados del siglo XIX, cuando empieza ya a cimentarse la historia de un puerto al cual va a llegar mercancía de otras latitudes, por ejemplo, la loza industrial que les estaba comentando, o estas medicinas desde Nueva York, y cómo Barranquilla se va a empezar a conectar, por supuesto, con Puerto Colombia, que es en realidad por donde entra todo este material, pero que a lo largo del siglo XIX y del siglo XX van a influir en la manera en la cual se va a diseñar esta ciudad y de cómo los barranquilleros van a percibir su ciudad. Así que esto también lo cierro con cómo le podemos dar un uso social a la arqueología. Porque mucha gente lo ve como el dato interesante, el dato curioso, pero en realidad es la manera también de conectarlo con una serie de dinámicas que vivimos en la actualidad, de explicar por qué seguimos comiendo el arroz con chipi chipi, por qué gusta tanto, por qué sigue siendo clave incluir toda esta serie de elementos de tradición indígena dentro de nuestras prácticas culturales y cómo también se van incorporando en la memoria de los pueblos estas historias que contamos a partir de la cultura material. Bien, ya con esto cerraría mi presentación. Agradecer, por supuesto, a todas las personas que participaron en la investigación y al apoyo que tuvimos de la empresa Transmetro, que fue la ejecutora de la obra de la carrera 50, y a la Universidad del Norte por prestar también las instalaciones y todo el apoyo logístico para la ejecución del proyecto. Así que muchas gracias a ustedes también por escucharme. Javier, muchísimas gracias por tu presentación supremamente completa. Lamento y me disculpo con la audiencia porque tuve justo problemas y no te pude presentar y no quisiera dejar de presentarte. Yo no sé si te presentaste porque estaba desconectado. No. Arranqué de una vez. Quiero decirle a quienes están viendo esta transmisión quién es Javier Rivera. Javier Rivera es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster en bioarqueología, paleopatología y antropología forense de la Universidad de Bolonia en Italia y es doctor en arqueología de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Es especialista en arqueología histórica y arqueología urbana, como da cuenta este maravilloso proyecto que ha dirigido, y tiene además experiencia y mucho conocimiento en arqueología funeraria, bioarqueología y paleopatología. Ha liderado y dirigido proyectos en Colombia, en Panamá y en Cuba. Así que para que tengan una idea, por supuesto, de quién es Javier, y actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad del Norte. Así que, Javier, de verdad, mil gracias por tu charla y bueno, creo que ya ahí está la posibilidad de tener preguntas del público. La primera que te hacen es la siguiente: ¿las mayólicas se hacen presentes en el siglo anterior al XIX?
Sí, por supuesto, las mayólicas tienen una producción que va, bueno, por lo menos las que llegan aquí a América, del siglo XVI hasta el XVIII, pero nosotros dentro de las excavaciones de Barrio Bajo no encontramos evidencia de mayólica. La cerámica española temprana está vinculada con esta sin esmaltar, la redware, la naranja micacia y las botijas. No encontramos evidencia de cerámica esmaltada en Barrio Bajo. Ok. Hay otra pregunta que hacen que tiene que ver con la especie de chipichipi. Sí. ¿Los Donax o Anomalocardia? Es de los Donax. Es muy probable que el Donax tiene un problema, y es que entre las especies pues se asemejan mucho, pero creemos que es el Donax denticulatus o el Donax striatus. Ok. Hay otra pregunta que nos hacen, o que te hacen más bien, que está relacionada con la evidencia de consumo de cerámica africana. ¿La has podido identificar? No, es bastante difícil. En otros contextos arqueológicos históricos de América se han podido identificar algunas de las señas o de las evidencias vinculantes con la cerámica africana, incluso con la cerámica cartagenera, que allí Mónica Terrena ha logrado identificar algunos rasgos, pero sobre todo a nivel de los bordes. Si encuentras de todas formas un cuerpo de la cerámica, no es muy fácil distinguir cuál es aquella manufacturada por la población indígena y la población africana. Además porque utilizaban las mismas arcillas, los mismos desgrasantes, y fue parte también de ese conocimiento que los indígenas compartieron con los africanos. Así que es bastante difícil si no tienes esos elementos diagnósticos. En el caso particular de Barrio Abajo, aquí en Barranquilla, no logramos identificar esas huellas de africanía en la cerámica. Muy bien, mil gracias. Javier, bueno, por ahora no hay más preguntas del público. Yo creo que una cosa que sí es importante recalcar tiene que ver justamente con la profundidad temporal de la presencia humana en lo que ahora es Barranquilla, ¿no? Se celebra con mucho orgullo la no fundación, alguna vez dije fundación, me agarraron a los porrones por decirlo, y me equivoqué, la no fundación de la ciudad. Pero está claro que obviamente tiene mucho más de 200 años. Es una presencia aparentemente constante, al menos desde el siglo XI, como tú la identificas, y creo que eso es un tema y un aporte muy importante de este proyecto, que además seguramente no se hubiera dado si no se consigue implementar el programa de arqueología preventiva en la creación de la carrera 50, un tema que aún entre nuestros dirigentes no está muy claro. Los secretarios de planeación y de cultura desconocen la normativa relacionada con la protección del patrimonio arqueológico, ¿no? Así es, sí, el desconocimiento es bastante extendido y a diferentes niveles. Incluso también desde la misma academia, colegas arqueólogos no saben muy bien cómo abordar este tipo de contextos urbanos que tienen una serie de complejidades particulares y unas maneras de abordarlo de manera diferente a como se hace en un contexto rural prehispánico, que es con lo que convencionalmente trabaja un arqueólogo. Pero también desde las políticas distritales, gubernamentales, tampoco hay claridad de cómo se deben manejar estos sitios urbanos. Primero porque hay una necesidad también de cumplir con las obras, de ampliar una vía, en este caso, de instalar una tubería para un acueducto, para llevar la luz a algún barrio, y ese tipo de obras, por supuesto, necesitan realizarse, pero hay que saber también cómo hacerlo sin que esto genere un impacto negativo que nos lleve a perder la información que tenemos desde la evidencia arqueológica.
por supuesto nos va a ayudar a reconstruir la vida cotidiana de estos pueblos y muy seguramente estas obras que se están adelantando en el país han venido generando la pérdida de esa información. Sí, creo que para mucha gente el hecho de que haya edificios y calles es la presunción de que si había algo en el subsuelo fue destruido. Está más que claro con la información que plantea el ingeniero Armenta en su momento, que no solamente no se destruyeron, sino que mucha de esa información arqueológica o esos registros arqueológicos se conservó independientemente de la cantidad de modificaciones que ha sufrido el centro de la ciudad de Barranquilla, y tenemos la gran oportunidad de recuperar esa información. Yo creo que eso es también un detalle a tener en cuenta, porque el otro tema que existe es que, o la idea que se tiene es que los centros históricos no requieren investigación arqueológica, algo en lo que he venido insistiendo, y creo que tú además tuviste la oportunidad de conocer ese proceso en el caso del IDPC en Bogotá. ¿Podrías contar cómo funciona y cómo se entiende en Bogotá el tema de la arqueología urbana y de la arqueología histórica en el centro histórico de la ciudad? Bogotá es un caso bien interesante porque tiene una larga tradición de investigación arqueológica en el centro histórico, puntualmente en el barrio La Candelaria. Y allí se ha podido identificar o desmontar también ideas que tenía la gente, que el origen de Bogotá era el Chorro de Quevedo, y no, la evidencia apunta a que siempre ha sido la Plaza Bolívar el núcleo fundacional. Y pues digamos que a partir de esas iniciativas, de proyectos pequeños que fueron sumando una gran historia de lo que era Bogotá en el periodo colonial y republicano, se pudo diseñar también un plan de manejo para Creo que se ¿ya me ven? Sí. sí, ya, Javier. Se diseñó allí una serie de estrategias, de actividades que en su momento pues se iban a incorporar al plan de ordenamiento rural, que digamos esa es una de las herramientas que puede proteger el patrimonio arqueológico, ya que pues como ustedes saben establece el tipo de medidas con las cuales una ciudad se va a manejar en un periodo de tiempo. Y allí, por supuesto, se deben incluir el patrimonio arqueológico, no solamente el que está por excavar, sino el que ya se excavó, porque el trabajo no termina cuando uno excava el sitio arqueológico. El trabajo continúa después con lo que aparece, con la promoción de ese tipo de evidencias que logramos recuperar. Pero también hay algunas estructuras que permanecen en el subsuelo, muchos de los cimientos, muchos de los antiguos pisos, y digamos que ahí sí hay que reconocer la voluntad política que cada una de estas ciudades tenga frente a la conservación del patrimonio. Como dije, en el caso de Bogotá se diseñó este plan de manejo, pero todavía no se ha podido implementar. Se tiene listo desde el año 2012, 2013, y al día de hoy no se ha podido implementar porque las instituciones, bien sean locales o a nivel nacional, no consideran que se deban incorporar dentro del plan de ordenamiento territorial. O hay discusiones respecto a lo que tú comentabas, que para qué hacer arqueología en el centro histórico. O percepciones como que ya eso está escrito en los libros de historia, ¿para qué hacer arqueología? Cuando efectivamente encontramos otro tipo de elementos que nos van a enriquecer sobre la historia de estas poblaciones en la historia reciente, por supuesto, y que los libros de historia nos van a contar es una historia oficial. Allí no vamos a ver a las mujeres o a los niños. Es muy difícil identificar a estos sectores de la población que en la arqueología se hacen evidentes.
y que nos van a poder reconstruir este panorama. Así que espero que en el caso de Bogotá y el trabajo que están haciendo actualmente las arqueólogas del IDPC, que han venido complementando año a año, enriqueciendo este plan de manejo, puedan realmente incorporarlo. Pero allí digamos que tiene que haber una discusión entre el distrito y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que todavía no logran encontrar esos puntos de acuerdo y no logran reconocer la importancia que tienen estos contextos. Sí, de acuerdo. Lo que vemos también año a año, diariamente, en el centro histórico de Cartagena de Indias, un sitio patrimonio mundial protegido con todo lo que significa desde el punto de vista patrimonial, y sin embargo no se hacen estudios arqueológicos sistemáticos y se pierden contextos únicos por la construcción de sótanos para estacionamientos, de piscinas, de jacuzzis, y información que no vamos a encontrar en ningún otro lado y que no vamos a poder reconstruir a partir de la documentación histórica. Debe entenderse que la arqueología histórica no solamente llena un vacío en los datos de archivo, de información de archivo, sino que además le da voz a la gente que no tiene voz en la historia. Ya sabemos que quién escribe la historia y cuál es la historia oficial. La arqueología le da la oportunidad de tener voz a esas otras personas que hicieron parte de la historia y que construyeron y le dieron vida a nuestras ciudades. Pues no sé, Javier, no hay más comentarios ni preguntas de parte de la audiencia. No sé si quieras comentar algo antes del cierre. No, yo espero simplemente que con este tipo de conferencias también la gente se sensibilice con esta historia de sus ciudades, que para nosotros es realmente importante. Si bien hace un ratito estábamos hablando de las autoridades locales, nacionales, finalmente la gente, los ciudadanos, quienes van a apropiarse de estos elementos y van a construir su historia, su memoria, su identidad. Y finalmente es para eso que trabajamos, no para publicar el artículo con los datos del ADN antiguo que nos van a conectar con una cantidad de datos, que es importante, pero la idea es desmenuzar esa información, condensarla y entregarla en términos digeribles para la gente, para que ellos puedan hablar de manera muy propia, muy suya, quiénes eran sus antepasados, cómo fue que se formó su ciudad, cómo se ha venido transformando y, por supuesto, cómo puede aportar a que la ciudad sea mejor en el futuro. Así es, Javier. Muchísimas gracias de verdad por tu presentación supremamente clara. Sirve, como bien dices, para que la ciudadanía se apropie de su pasado. Tenemos que conocer de dónde venimos para proyectarnos hacia el futuro, y la arqueología pues brinda esas herramientas para construir el discurso que nos planteará o nos llevará hacia un futuro, esperemos que mejor. Así que de verdad te agradezco muchísimo tu participación en este festival Yo No Conocí el Palma, en el marco del Mes de Patrimonio Cultural de Colombia. El Centro Cultural Cayena y el área cultural de la Universidad del Norte tienen más actividades programadas, así que los invito a que revisen y estén atentos a nuestras redes sociales del Centro Cultural Cayena, de Uninorte FM Estéreo y del Museo Mapuca de la Universidad del Norte. Muchas gracias a todos y a todas por su atención, y estaremos viendo seguramente en otra próxima presentación. Que estén muy bien. Saludos a todos. Saludos. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.